Bueno, voy a aprovechar este espacio para tratar varios temas que tengo pendientes desde hace días, de cositas que se van sucediendo y a mí se me pasa, se va juntando una cosa con otra, digo yo, bueno, ya llegará el momento de hacer el vídeo y poder explicarlo todo junto. En principio voy a hablar de esta semana en el grupo de Telegram me ha mandado José, una persona que está allí en Mendoza, que le mando un saludito. José me ha mandado un vídeo donde supuestamente los científicos han descubierto, que digo yo, tan científicos son y hasta ahora han descubierto esto, que el ADN tiene como una doble función o una doble estructura. La función física, biológica, la que se corresponde a la materia en la que nosotros estamos emplazados, que es de lo que está compuesta de proteína y todo este rollo que conforma el ADN, que básicamente es como un vehículo a través del cual viaja la información. Esto a nivel biológico. Pero eso es implícito como tal, pero supuestamente hasta ahora empiezan a hablar de ello, que junto a esa estructura hay otra estructura que es intangible, que es exactamente la misma estructura, pero de forma eléctrica y magnética, electromagnética. Yo desde pequeñito he hablado del electromagnetismo y de las frecuencias vibracionales, recuerdo tanto. Yo me despertaba con este término en la mente, frecuencia vibracional, y yo decía, ¿para qué será la frecuencia vibracional? ¿O qué es una frecuencia vibracional? ¿O cuándo la ciencia llegará? Porque en esa época a duras penas había televisión en blanco y negro. Yo decía, en algún momento este término tal vez lo tendré yo que aplicar para algo, o servirá para algo, no sé. Pensaba yo, decía yo. Entonces resulta que absolutamente todo vibra, todo está en movimiento, todo tiene una frecuencia específica. La frecuencia con que vibran las cosas o vibra la energía es lo que hace que la manifestación en la realidad sea de una forma u otra apreciable al ojo humano. ¿Cómo hago yo para poder hacer entender esto? Todo lo que yo decodifico mis ojos lo captan, porque aquello que yo veo vibra de una manera u otra, entonces tiene una forma u otra, una capacidad de manifestarse en nuestra realidad de un color o de otro. Cuando uno tiene la virtud de poder ver más allá de lo que ven los ojos humanos, nos damos cuenta que absolutamente todo está hecho de lo mismo y que absolutamente todo es lo mismo. Todo, absolutamente todo lo que está, de como nosotros estamos conformados. Ese viento que ustedes escuchan ahora, estas hojas de estos árboles que no sé si alcanzan a ver que caen, el sonido de mi voz, mi semblanza, mi apariencia, mi color, mi forma, todo lo que yo tengo encima, todo lo que nosotros vemos o todo lo que está manifiesto, absolutamente todo es exactamente igual. Todo es energía. Lo que ocurre es que según cómo vibre la energía, según cómo se junte, se entrelace, se compacte, se conforme para formar objetos y figuras que vibran en unísono, en ese unísono, entonces eso es lo que conforma la realidad que nosotros vemos. Y pues por eso podemos ver, por ejemplo, este depósito que es de color gris, que está pintado así, porque todas las moléculas que conforman este depósito vibran igual y conforman ese conjunto, y la pintura gris que está, o el barniz que tiene por fuera, vibra todo a la misma frecuencia, todo en unísono y está así. Y en la naturaleza cada cosa que nosotros vemos vibra en conjunto, en composición, y se crea absolutamente toda esta armonía, toda esta sinfonía que nosotros llamamos vida y llamamos realidad. Yo he explicado que hay unos seres, unas entidades muy por encima de nuestra capacidad de aceptación o de la capacidad que nosotros tenemos para poder entender las cosas, nuestro intelecto, nuestra percepción, todo esto,
es muy limitado con respecto a todo lo que hay, a todo lo que hay fuera. Hay muchas más cosas de las que nosotros tenemos la capacidad de poder saber y de poder conocer. Entonces estas entidades, que son las que antes que nosotros estuviéramos, y antes que estuvieran los que estaban antes que nosotros, y más atrás, ellos ya existían, ya estaban. Y ellos han creado todas estas escenografías, todos esos ambientes, haciendo que determinada cantidad de energía vibre, esté en la misma conjunción, en la misma resonancia, en la misma frecuencia, y de forma tal se pueda configurar, por ejemplo, un árbol, una planta, una nube, un arroyo, el agua, las piedras, los pájaros, absolutamente todo, todo. Desde dentro del mismo, de la concepción del mismo átomo, y mucho más adentro, adentrándonos nosotros en esa posibilidad de esa infinita materia, donde hay espacio, donde se ha descubierto que puede haber espacio con respecto al tamaño de ella, mucho más grande que el que hay en todo nuestro universo, entre una partícula y otra. No sé si me hago entender, creo que el otro día también lo hablaba. En proporción, nosotros, este planeta en el que nosotros nos encontramos está a determinada distancia de la Luna, del Sol, de otros astros, dentro de la maqueta que está construida. Pues imagínense que dentro del átomo, con respecto a su tamaño, hay moléculas que distan más que la distancia que hay entre la Luna y el Sol y la Tierra, por ejemplo. O sea, imagínense el espacio que hay dentro del espacio. Por eso se llama de espacio, se habla de espacio vacío y otro montón de terminologías que hay. Regresando a esto que comentaba en el vídeo que me pasó la José, que está por desarrollarse y todo esto, tal vez el domingo en la charla que tengamos en el grupo de este rescate álmico. Lo planteé, pero sin embargo por eso voy a hacer este vídeo para que sea orientativo y que la gente a partir de ahí y a partir de lo que dice el vídeo, pues más o menos puedan ubicarse un poquito, ponerse en contexto, para poder tener algún punto de partida y poder discutir y poder hablar y poder nutrirnos todos de esta información. Entonces, habiendo descubierto que además de la estructura que tiene el ADN, hay otra estructura electromagnética que es implícita a él, entonces se ha empezado a hablar de la modificación del ADN. Ustedes recuerden que yo cuando explico en los vídeos de de dónde somos nosotros, de dónde venimos, cómo nosotros fuimos unos seres que ya caminaban sobre la tierra, sobre una maqueta, y fueron en algún momento identificados y tomados por otras entidades, y estas entidades manipularon toda la configuración de la estructura de ese ser para reconvertirlo en otro ser que pudiera albergar una cantidad de voltaje dentro sin que se modificara su estructura, que es el alma. El alma es una carga electromagnética muy potente. Es como una cantidad de energía que yo puedo dosificar y colocar dentro de algo, como por decir algo, la carga de una batería, para simplificar. Entonces, desde la fuente, que es como un contenedor de energía mucho más potente, se puede fragmentar la energía y se puede llegar a manipular de forma tal que una porción de esa energía entre en un ser y que a partir de una experiencia esa energía se vaya expandiendo y llegue a tal punto que ya no sea capaz de contenerse dentro de ese ser y necesite un ser cuyas características le permitan seguir creciendo, ganando gradiente, que es como hablo yo, a esa manifestación energética. Por tanto, en una de mis teorías dice, o reza, que donde cabe uno no caben dos. Es imposible que entidades que también tienen carga álmica, extraterrestres como nosotros, puedan llegar a manifestarse en nuestra realidad sin que suceda que tengamos que desplazarnos. En este caso, reventarnos. Tanto así que entidades que ya han hecho toda esta fase que nosotros hemos hecho, que ya su gradiente álmico ha crecido en tamaño, en fuerza, en poder, en potencia, ya no pueden contenerse dentro de un cuerpo biológico como el nuestro u otro cuerpo,
sino que tienen que estar en una manifestación completamente diferente, de forma tal que si ellos tuviesen que bajar hasta nuestra realidad para poder incursionar y para poder interactuar con nosotros, tendrían que ajustar su gradiente, minimizarlo, reducirlo, recogerlo, que se puede, para poder experimentar en esta realidad y poder entrar en un cuerpo sin reventarlo, sin explotarlo, sin joderlo. Lo que pasó con la figura como el Cristo, o por ejemplo, con muchos otros, como lo tuve que vivir yo. Poder aprender a modificar mi energía para poderme contener en un cuerpo sin necesidad de dañarme ni dañar los seres que estaban en mi entorno, mi familia, estos que fueron mis padres o son mis padres que están por ahí todavía, y el entorno de, o sea, toda la gente que está en mi entorno. Casi todos nacemos con el mismo gradiente dentro de los mismos grupos sálmicos cuando nacemos, como familia y tal. La gente, los seres que entran, todos tienen más o menos el mismo gradiente. Cuando viene un ser en propósito, en misión, para algo distinto, pues entonces necesitan modificar ese gradiente para poder bajar a esta densidad y poder experimentar y pasar como uno cualquiera o como uno normal y natural. Es así de simple. Entonces, se habla de poder escribir en el ADN, de poder a través de algo modificar las cargas energéticas, la energía del ADN y por consiguiente modificar el ADN, su estructura. Sabemos que a partir de la síntesis del ADN, a partir de todos los procesos que se gestan como de forma milagrosa, cuando dos seres se juntan y cada uno hace su aportación y forman algo que permanece dentro de una mujer, como es la manifestación de vida en principio, y a partir de ahí eso empieza a duplicarse, a cuadruplicarse, a explosionar o explotar dentro de su misma estructura, e irse multiplicando, y entonces se van conformando las diferentes células que conforman los diferentes tejidos, que a su vez van a conformar los diferentes órganos, que van a conformar los diferentes sistemas, las diferentes estructuras, y que nos van a dar todas las condiciones de vida hasta el momento del nacimiento, cuando ya se supone que el ser está completamente integrado. Entonces, una de las grandes expectativas o de las grandes incógnitas es cómo dentro de aquello que aporta el espermatozoide y el óvulo, aquello que en principio es una sola cosa y que empieza a duplicarse, a cuadruplicarse y a explotarse y a cambiar y a multiplicarse, se pueden conformar, por ejemplo, de lo mismo, se pueden conformar X cantidad de células que van a conformar un solo órgano. ¿Y por qué en medio de todo se van separando unas que van para allá, otras que van para allá, unas que van a ser tejido, otras que van a ser líquido, unas que se van a hacer plasma, unas que van a ser un órgano, unas que van a ser, por ejemplo, un riñón, otras van a ser un corazón, otras van a ser un hígado, otras van a ser un intestino, otras son piel, otras un ojo y todo esto? Y digo yo, es que ahí está la magia de la vida. Justamente esa es la magia de la vida. Justamente por esa razón, tanto a nivel de la fisiología del ser humano, como de cualquier ser que está en nuestra naturaleza, en nuestro entorno, esa es la magia de la vida, esa es la chispa divina. Y el hacer que a partir de algo en concreto pueda llegar a conformarse a algo complejo, como nosotros, a partir de haber sido lo que somos, fuimos lo que somos, lo que éramos, actualmente somos lo que somos. Entonces ahí es donde la ciencia patina, porque quiere aprender a entender cómo se puede codificar ese lenguaje para entender que es parte de una energía, conforma lo que conforma y qué parte no. Un segundo. Es que anoche cuando me iba a acostar había una araña en la habitación y a mí no me gusta matar las arañas. Entonces la cogí con este papelito, era tardísimo, abrí la ventana y cuando fui a tirarla se me fue con el papel para afuera. Y dije, mañana por la mañana
tengo que recoger el papel. Y se me olvidó, y ahora que hay viento, ha salido el papel, entonces fui corriendo a cogerlo. Me gusta contarlo todo. Entonces, ahí es donde la ciencia no puede llegar, no puede suplantar aquello que desconocemos, porque la mente humana no es capaz todavía de entender todos estos procesos y llegar a ese punto de saber en qué momento hay esa repartición, esa distribución, ese inventario de células, y cada una coge para donde tiene que coger. Cuando hay una mala lectura, una malformación o una alteración, en ese momento de esa interpretación, de ese mapeo, de ese plano, que no está manifestado en ninguna realidad, pero que es así, a veces hay alteraciones de tipo eléctrico y magnético y de otros, y entonces hace que hayan algunas malas interpretaciones y valga la redundancia, y se interprete de una forma distinta o errónea o equívoca ese mapa, y entonces eso que queda configurado al final pueda tener una modificación o un cambio, o que no sea aquello que estaba plasmado en los planos. Por ejemplo, las malformaciones genéticas o de nacimiento, todas estas taras, todo esto que a veces se manifiestan en algunos individuos o en algunos elementos, en cualquier manifestación de la naturaleza. Yo tengo una teoría distinta, y es que todos estos procesos, como hay una memoria celular y hay una memoria de ADN, tal vez en algún momento ese mismo ADN que fue utilizado para otros procesos, a lo mejor parte de su recuerdo trae información de cuando esas estructuras estaban distribuidas de una forma distinta a la que el plano final debería o debe haber llegado en esta actualidad. Por ejemplo, hay personas que han tenido hijos con mutaciones, con alteraciones, con malformaciones, pero en la actualidad eso se considera como una alteración, una malformación, porque el común de los humanos o de los seres que nacen, su morfología tiene que ser esta que nosotros tenemos. Pero no quiere decir que ese ser que haya nacido tal vez en otro momento, en otra circunstancia, formaba parte de un proyecto. Entonces quedó ese ADN ahí, que a veces los que llaman de una mala forma ADN basura, o de alguna forma quedó esa información, y esa información en cualquier momento, porque cualquier circunstancia, intenta manifestarse en la realidad y nace como nace. ¿Vale? Esto como para acotar con respecto a esto que hay. Todo, absolutamente todo conduce a lo mismo. Yo les he dicho que no hay absolutamente nada más. No hay absolutamente nada más. Yo veo con extrañeza y con un poquito como de, digo yo, no tristeza, sino como tampoco rencor, ni me molesto, pero digo yo, un poquito como de frustración de el por qué, si hoy día la gente mira al cielo y está encontrándose con tantas cosas diversas en las diferentes ciudades, en los diferentes países, están viendo cosas que las ven. Yo les mando vídeos y cositas que a veces mirando las encuentro en TikTok o en algún otro sitio tal, y digo, mira, esto lo voy a compartir con el grupo, y comparto con los grupos cosas que no me joda, que yo tengo que ser o muy gilipollas o muy tarado para no darse cuenta que eso está ahí, que es real, que no es ningún fake, que no es ningún montaje, que no es nada. Es como el avión este que viene aquí, que yo lo veo, lo escucho, lo siento, y como en este programa en el que estamos inmersos, el aeropuerto está aquí a 5 minutos, es normal que yo poder ver un avión que pasa, pero como en el medio en que nosotros estamos implicados o en el que estamos inmersos, no es normal ver una nave extraterrestre
Entonces, como no es normal que yo la vea todos los días, entonces yo no la puedo concebir en mi mente, no puedo abrir mi mente y mi corazón y decir, es una realidad. Lo que pasa es que no es la realidad a la que yo estoy acostumbrado a ver todos los días, pero es una realidad. Sino que los seres humanos somos tan huevones, somos tan gilipollas, somos tan estúpidos, que siempre esperamos a que alguien más nos confirme aquello que nosotros vemos. Siempre necesitamos que alguien nos certifique las cosas. Por eso la mediocridad del ser. Por eso es que una raza como esta es mandada a recoger y difícilmente va a conducir a algo más. Porque lo que se trataba era que nosotros cogiéramos las riendas de nuestras existencias y nosotros mismos sacáramos nuestras propias conclusiones, dedujésemos y llegásemos a algo concreto. Y sin embargo, después de tantos años, tantos siglos, todavía estamos esperando que alguien venga a decirnos lo que estamos nosotros viendo. ¿Por qué la gente tiene que esperar a que el presidente de los Estados Unidos salga a decir que, sí, eso sí es una nave extraterrestre, esos son de tal planeta? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre él y yo? ¿Por qué él tiene que ser la persona que me diga a mí o me certifique lo que yo estoy viendo por mis ojos o lo que está latiendo en mi corazón, lo que yo siento como realidad? ¿Por qué el ser humano espera eso? Somos tan mediocres, somos tan estúpidos que todavía tenemos que esperar a que alguien nos diga. Por eso no avanzamos nunca, por eso esta raza será recogida y prácticamente el 99,9% de los seres pasarán en vacío, porque nunca fuimos capaces de empoderarnos de nuestras propias emociones y sentimientos y decir, sí, eso que está ahí es una nave de fuera, porque yo lo veo y lo siento y lo estoy viendo y es así. Nunca aprendimos a defender nuestras verdades y los pocos que aprendimos a defenderlas nos consideran espérate que se me está calentando mucho la antena de control, la torre de control. Es que cuando no hace un frío, hace una hora estábamos cagándonos de frío aquí y ahora hace un sol que te achicharra. Terrible. Bueno, entonces, yo afortunadamente siempre me he plantado y desde chiquito he declarado mi verdad extraterrestre, mi procedencia. Siempre me declaré como un ser de fuera. Muchísimas gracias por haberme dado la vida, por estar aquí. Ustedes no son mis hermanos, ustedes son mis hermanos, sí, pero no son. Yo soy diferente a ustedes son diferentes y es que mi casa se notaba. Que en mi entorno, con mi familia, con toda esa mierda que me tocó por familia, porque lo digo claramente, un montón de gente, porque tanto más que nada por la parte de mi padre, se dedicaban a regar sangre y a traer un montón de gente a este planeta. Y la gente nunca se preguntó ni nada. Y un montón de gente que yo siempre, desde niño me ponía la mano en el corazón y decía, no entiendo. Yo soy diferente a ellos. Hay algo en mí que no comulga muchas de las cosas que hacen y dicen y tal. Por eso siempre fui el antisocial, el de esconder y tal. Pero esa es mi tranquilidad a día de hoy. Y yo por eso no necesito que un señor salga a hacer un decreto ley dentro de 60 días o menos, diciendo que lo que hay en el cielo sí es. Y que todo el mundo a partir de ahí, sí. Entonces los curas van a empezar a decir, y la iglesia y tal, y van a seguir metiéndolos en la misma mierda y el mismo montaje que ha venido sucediendo. Con todo esto es porque se ha permitido durante todo este proceso de la evolución que estos mismos seres de los que yo les hablo, que han creado absolutamente todo lo que nosotros nos recreamos, lo que vemos, que nos hicieron a nosotros, que nos han modificado, que nos han cambiado, desde siempre ellos han intervenido en nosotros. Pero ¿cómo? La gente todavía se inventa las películas y se recrea que un día se acostó a dormir y que vinieron y lo cogieron y lo subieron a una nave y se lo llevaron y le hicieron y que luego lo bajaron y lo dejaron ahí. Sucede, sí, ha sucedido. Yo algún día me desperté con medio culo fuera de la nevera y todo el tronco y la cabeza dentro de la nevera. Me desperté en el antejardín de mi casa, me desperté en el patio de mi casa, con llave y yo allá afuera o adentro, de niño. Lo viví, pero eso en la memoria de mis padres y de mis hermanos está completamente borrado y olvidado, pero yo lo recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente dormir en una cuna con unas barandas macizas, o sea, de lámina completa, meterme en la cuna con las barandas subidas y despertarme yo un día metido debajo de la cuna con las barandas abajo y no teniendo por dónde salir.
y tener que golpear, gritar y gritar y gritar y venir mi hermano, el que está muerto, como surumbático dormido, a levantar la baranda de un lateral para que yo saliera allá debajo y medio preguntarme que yo qué hacía ahí. Como un niño de 3 años, con las barandas arriba, se sube por la baranda, se baja, se mete allá y baja las barandas. O sea, cosas absurdas. Porque ha sucedido que hemos tenido visitantes que vienen y lo llevan a uno en cuerpo y en alma. Pero, y es a lo que voy, que todo esto tiene un guión, tiene una razón de ser. Cuando hablamos de todo del ADN, cuando hablamos de la posibilidad de forma electromagnética manipular y cambiar la información del ADN, es cuando entra aquella teoría que yo siempre he hablado, que hay seres que no se pueden aproximar a nuestra realidad porque su carga álmica, su contenido álmico es tan potente que solamente pueden llegar a determinada cantidad de distancia nuestra, que no pueden avanzar desde allí porque tanto sus naves como ellos podrían alterar y modificar toda la estructura de todo nuestro universo local. Pero sin embargo ellos, desde allí, tienen la capacidad de poder monitorear, administrar y manipular sus cargas e identidades álmicas que tienen aquí en la Tierra, porque les pertenecen por derecho. Entonces ahí estamos hablando de una mónada, de un grupo álmico, de un clúster y de una, por ejemplo, de una mónada, ya lo mencioné. Entonces, todas esas partículas que están desprendidas de ella y que están experimentando en cuerpos distintos en este planeta, están siendo monitoreadas y controladas desde arriba por ellos. Entonces, cuando ellos necesitan hacer sus ajustes en esas biologías, en esos metabolismos, en esos seres, pues no tienen que coger, bajar, manifestarse en nuestra realidad, entrar a nuestro cuarto, meterse y sacarnos biológicamente, sino que esos seres, esas entidades, aprovechan y cuando, como cualquier humano mortal, nos dormimos, el alma sale del cuerpo, la carga energética del cuerpo sale, porque es que el que a nosotros nos entra carga a través de la energía electromagnética, no a través de lo que nos comemos. Lo que nos comemos mantiene nuestra biología, la figura corpórea, el avatar, ¿vale? Entonces, si con eso fuese suficiente, yo no necesitaría dormir, porque simplemente con comer me cargaría, como un auto. Un automóvil o una motocicleta, tú la llevas a una gasolinera, o ahora una mierda que se inventaron, que menos mal que la van a recoger pronto, donde se enchufan en las baterías y se cargan los dosificadores o los... ¿Cómo se llaman? Bueno, es que yo me enredo también buscando unos términos y unas tonterías. Pero, es decir, yo llego a una gasolinera, ¿no? Entonces yo cojo la manguera de la gasolina, la enchufo en el depósito, le doy y entonces empieza a alimentarme el auto. Cuando el auto está lleno, yo vuelvo y enciendo mi auto y me voy. Nosotros, aunque nos enchufemos a la manguera, que en este caso sería la comida, el plato, nosotros comemos, pero sin embargo, aunque nosotros estemos llenos, necesitamos dormir. Ahí hay una diferencia muy grande, ¿verdad? El auto únicamente necesita combustión, o sea, que le metan combustible. Nosotros, además que nos metan comida, necesitamos dormir. Cuando nosotros nos dormimos, el cuerpo energético se desdobla, se sale del cuerpo biológico. Y en una estancia, en un estadio, en un umbral, ese cuerpo energético se carga y cuando está cargado vuelve y entra al cuerpo biológico. Ustedes dirán, ¿para qué? Si no fuera así, el alma se moriría, perdería su carga vital. Nosotros necesitamos de ese proceso. Entonces, durante ese evento, esa carga energética tiene exactamente la misma configuración, pero en energía, de todo lo que tiene el cuerpo biológico o cuerpo físico. Es una copia fiel, exacta del cuerpo biológico. Y ahí está todo el mapa nuestro, absolutamente todo el mapa, toda la biología.
Entonces, si yo necesito modificar unos planos de un ser, ¿no es más fácil aprovechar ese mapa de energía para yo hacer los cambios y modificaciones que van a tener lugar cuando nuevamente ese cuerpo energético se acople al cuerpo físico? Ah, hay películas, hay una película, no sé si se acuerdan, esa película que unos científicos que los llevan a, ay, ¿cómo se llama esa película? Que empieza con un gigante, un hombre que está en un planeta, que se toma una bebida y se descompone, se descompone, se descompone y se va por el agua. Y su ADN empieza a desligarse, a desconfigurarse y luego vuelve y se configura y tal. ¿Cómo es? En fin, hay varias películas y entre estas esa, en la que hay como un androide que está en una nave y ese androide ha sido enviado a esa nave, al espacio, con un grupo de científicos que en principio están dormidos, en crío, y luego los van despertando y tal. Y ese androide va únicamente a buscar a los Anunnakis para recuperar una fórmula original para el restablecimiento del ADN. Y él descubre que con un sonido se activa todo. Se activa la nave, se ve todo el sistema solar, los planetas, tal, empieza a recuperar la información de todo. Entonces, en las películas nos lo han mostrado, nos lo muestran prácticamente en todo, lo tenemos a flor de piel, lo tenemos, lo vemos a diario, lo que pasa es que no queremos, pero por ejemplo, toda la manifestación de nuestra realidad es un acorde, una sinfonía, una armonía, un canto, una frecuencia, un sonido, todo en el universo. Entonces en el arte, por ejemplo, o más que nada en los hallazgos arqueológicos de civilizaciones anteriores, ahora han empezado a darse cuenta que nunca las figuras han sido esculpidas y talladas, sino que a partir de una única estructura han sido, como hace ahora el láser, diseñadas, pintadas, moldeadas y reconfiguradas. Absolutamente todo es así. Nosotros, internamente, somos configurados así. Todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad es hecho de la misma forma. No hay necesidad de ir más lejos. No, esto todo es lo que va a venir, todo lo que va a asomar, todo lo que el ser podrá finalmente entender. Pero las cosas están configuradas de esa forma. Por eso estos seres, estas entidades que vienen o que han venido, solamente necesitan encontrar la frecuencia adecuada para poder modificar el ADN de un ser con vibración, con sonido, con frecuencia. No se necesitan instrumentos quirúrgicos, ni bisturí, ni nada de eso, para poder operar, para poder sanar, para poder revertir, para poder reconfigurar. Esta reconfiguración de estas camas cuánticas que mucha gente espera de forma tan anhelada, son solamente eso, son dispositivos a través de los cuales colocan un ser. Esto es rudimentario frente a lo que ya hay en otros planetas mucho más desarrollados. Esa tecnología que supuestamente está prometida para la humanidad, que ya es obsoleta para ellos, funciona así. Meten y a través de frecuencia reprograman, y únicamente a través de esa misma frecuencia, canto, sonido, vibración, frecuencia, se reajusta todo el ADN, se hacen las modificaciones, los correctivos para volver a restablecer a un punto de origen un ser. Toda la medicina, toda la ciencia necesariamente tiene que volver ahí, porque eso ya ha tenido lugar N veces.
nuestra humanidad actual, en la que me cuento yo cuando estoy hablando de estas cosas, eh, venimos de otro momento, justamente a hacer toda esta fase de aprendizaje. Pero todo esto ya ha sucedido aquí, ya ha pasado. Ya han habido humanidades que han sido muy desarrolladas y ya ha llegado un punto en que esto les queda pequeño y se han ido. O los han venido a llevar, los han ido recogiendo, los han ido sacando. La intervención que hubo en esta humanidad actual, a nivel de programa, ha hecho muchísimo daño, porque lo que ha hecho es montarse una película sobre la película, poniéndose ellos como ejecutores, como dueños y señores, y creándonos supuestamente una realidad y una dependencia que no tendría por qué ser. Porque en nosotros mismos está despertar absolutamente todas estas facultades y darnos cuenta que nosotros no necesitamos absolutamente nada de fuera, porque yo mismo, escuchándome, yo mismo con mi propio canto, con mi propia frecuencia, con mi propia vibración, que yo la puedo desarrollar a partir de mí mismo, con mis mismos elementos, con mis mismas herramientas, yo puedo autogestionarme, resolverme, recuperarme, sanarme, revitalizarme, reestructurarme, volver otra vez a mi estado primigenio, como hago yo en las recalibraciones, volver a mi estado original, volver a mi lectura, hacer formateo álmico, hacer restauración de mi ser, para no tener que recurrir yo absolutamente a ninguna sustancia de fuera, porque todo lo que necesito yo lo tengo dentro de mí. Estos seres vienen y únicamente lo que hacen es que nos recuerdan la frecuencia original, lo que se hace en la recalibración de la energía vital del ser. Recordarle al ADN a través de unas campanitas, de unos soniditos, que la gente dirá, eso es una huevonada. Cabrones, funciona. Pim, 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 pum, 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 sonido, sonido, sonido. Que ella misma encuentre otra vez su mapa original, se restablezca, se restituya, se reconfigure y vuelva. No al punto, porque entonces la gente me dirá, entonces ¿por qué yo sigo con el mismo cáncer y sigo el de jodido? Porque es que no tiene absolutamente nada que ver el proyecto individual de un ser con el proyecto colectivo álmico. Yo vine aquí de forma particular y de forma colectiva. Yo vine a nacer como David Rengifo en un proyecto que vengo en lineamiento con la fuente, entré en un cuerpo biológico con alma prestada y estoy llevando la vida que yo tengo que llevar. Pero yo pertenezco a un conglomerado, a un cúmulo en el que hay otras cosas que son más importantes que yo. Punto. Entonces yo me iré cuando me toque, de la forma que me toque, y lo resolveré cuando sea el momento. Entonces cada uno de forma particular tiene cosas con las que se comprometió y firmó dentro de esa vida efímera que le toca vivir en este instante. Pero a su vez está aportando con todo ese conocimiento adquirido y con un montón de información que va recabando y que va juntando, que va siendo descargada ya en los discos duros, que es la parte como contribuye a ese ser, al proyecto colectivo. Pero ese ser se va a morir de lo que firmó y de lo que particularmente le toca. No tiene por qué sanarse. Tiene únicamente que contribuir álmicamente con ese porcentaje que le corresponde dentro de toda la sinfonía. Es como, es como en una orquesta, ¿no? Cada instrumento por sí solo ejecuta una parte y a lo mejor esa parte es ilegible, no se puede escuchar. Uno nada más escuchando, aunque con un oído educado tal vez, pero uno a veces escuchando solamente un instrumento de una composición musical, la intervención que le toca, por ejemplo, a un oboe. No sé cómo suena el oboe. De pronto el bajo, clink, clink, clink. Clink, clink, clink. Si yo cojo y quiero interpretar cualquier instrumento por individual, a lo mejor no capto. Pero si yo voy juntando el oboe con el bajo, el contrabajo, el saxo, el piano, la guitarra, las timbas, entonces ya encuentro la composición de toda la pieza musical y la entiendo, la interpreto, la ejecuto, la escucho, me encanta, me enamora, la veo.
Nosotros aquí cada uno aporta de forma individual lo que le toca y muchas veces no entendemos el todo y nos morimos por intentar encontrar y entender el todo. Pero ¿y si no nos toca? Como diría el Mota, ¿y si no? O ¿y si sí? No somos nosotros quienes debemos organizar toda la composición de toda la obra. Nosotros debemos entender que contribuimos con la partecita que nos toca y con eso tiene que ser más que suficiente. Nada más. Hoy solamente quería hacer este vídeo de este tema que es complejo, pero estoy ansioso y espero que lo vea muy pronto, cuando realmente empiecen a darle sentido a aquello que hemos tenido en la jeta toda la puta vida, en la realidad. Y es que nosotros no somos absolutamente nada. Yo no puedo ejecutar la parte que me toca de la pieza sin que se ejecute un todo. El todo se ha estado ejecutando, pero por yo estar solamente escuchando la parte de la intervención que me toca, por ego, por orgullo, por vanidad, por gilipollas, por mierda, no me doy cuenta que yo estoy contribuyendo con mi partecita a la ejecución de toda una obra maestra. Y es cuando me entra prisa. Cuando nos integran en esta realidad de verdad, cuando nos hagan ver el papel tan importante que tiene el ser de forma individual dentro del colectivo, entonces diremos, y para eso falta poco. Todos estos hijos de puta que nos montaron nosotros en esta película, en este paseo, mentido, engañado, alterado, modificado de mierda, tendrán su ajuste oportuno y momentáneo y como corresponde. Debemos darnos cuenta y debemos escuchar desde dentro y estar tranquilos para cuando estos acontecimientos y estos eventos empiecen a tener lugar. La verdad extraterrestre y la realidad de todo lo que hay fuera de nosotros es inconmensurable, es tan grande que nosotros no somos absolutamente nada comparados con eso. Vendrá, para unos será demasiado tarde, para otros tal vez muy temprano, para otros vendrá a tiempo, pero ya es momento en que nosotros quitemos el velo de nuestras caras, de nuestros rostros y de nuestras mentes, abramos el corazón y sobre todo tengamos la certeza que todo aquello que nosotros a lo mejor dudamos, porque nadie más nos dice si será que sí, será que no, lo aceptemos en nuestro corazón y digamos, pues sí, es. ¿Por qué es? Porque lo digo yo y punto. Como nos decían nuestros padres cuando en algún momento queríamos, porque lo digo yo. Pues nada, con esto ya me despido. Espero que todos tengan un bonito miércoles. Esta semana también va volando. Prontito estaré yo nuevamente allí en Capilla del Monte por pocos días. Y pues nada, vamos avanzando. Un saludo.